Ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. La hermana Marina hacía una observación, bien lo más importante, pero también hacía una aclaración. Todo es importante, ¿verdad? Todo es importante en medio de lo que le damos al Señor. Sí, en este culto de acción de gracias o este culto de entrega, venimos nosotros, la idea es que nosotros voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Esa es la idea, ¿verdad? Pero la verdad es que vamos a la iglesia o venimos a la iglesia a rendirle culto al Señor. Venimos a este encuentro con Dios para darle gracias por todas las bendiciones. Venimos a ofrecerle un tiempo a Él, a entregarle un tiempo a Él. ¿Y qué pasa ahí cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Dios y lo ofrendamos? Que Dios nos bendice. Amén. Continuamos entonces con nuestra enseñanza del libro de los Hechos, porque lo más seguro es que quizás sea nuestra última estudio de los Hechos durante este año, de pronto, porque no sé, el pastor Darío el Señor le guía a entregarnos una palabra diferente, vamos a ver. Pero por lo pronto nosotros vamos hoy a terminar lo que nos queda de este capítulo 22 del libro de los Hechos. El título de la enseñanza para el día de hoy es No te detengas. No te detengas, ¿verdad? Dígale a la persona que tenga allí cerca, no te detengas. Aprovecha el descuento exclusivo en tu plan De anual atrás, por de adelante, miles de no cursos te en más de detengas. 20. Y sabe, muchas veces hemos escuchado esta expresión, ¿verdad? Muchas veces la hemos escuchado. Y seguramente la hemos escuchado en varios contextos, en varios momentos diferentes, en varias circunstancias diferentes. Seguramente muchas veces nos las han dicho a nosotros cuando nos ven de capa caída, cuando nos ven que ya vamos a rendirnos, que no podemos, que hasta aquí llegó. Alguien nos dice, no te detengas, no te detengas. Pero también la hemos escuchado o la hemos visto cómo se lo dicen a otra persona, ¿verdad? También hemos visto que de pronto alguien notó que una persona estaba así en las mismas condiciones y alguien le dice, mira, no te detengas. Entonces la hemos experimentado directamente, pero también la hemos visto en otros. Esto me recuerda una película cristiana que seguramente muchos hemos visto, que se llama Derribando a los Gigantes. Es de un equipo deportivo de fútbol americano, de unos jóvenes, y el entrenador es cristiano. Y hay una escena donde lo ponen a prueba a un joven, ¿verdad? Es como una prueba de capacidad y le vendan los ojos al muchacho. El muchacho carga a alguien y empieza a andar en cuclillas, en una posición que lo exige físicamente. Gateando, sí, exactamente, pero no el gateo sobrepuesto, sino el gateo, digamos, de entrenamiento. Y el muchacho empieza a avanzar y dice, ya no puede más. Y ahí empieza el entrenador, no te detengas, que es uno de los momentos más épicos de la película, porque es bien impactante. No te detengas, el entrenador, sigue adelante, vamos, tú puedes, no te detengas, no te rindas, ¿verdad? Y el muchacho dice, ya no puedo, y el entrenador ahí, no te detengas. Y en una de esas que va avanzando ahí, va perdiendo poco la fuerza, dice el muchacho, ya no puedo más. El entrenador, te falta, vamos que te falta. Bueno, al final, listo, hasta aquí llegaste. Y el muchacho se tira y la prueba era llegar hasta mitad de cancha. Y el muchacho cuando se tira con los ojos vendados dice, tuve que haber llegado, este esfuerzo tuvo que haberme hecho llegar hasta la mitad de la cancha. Seguro que tuve que haberlo logrado. Y cuando él se destapa los ojos, se quita la venda, el entrenador dice, no pasaste hasta la mitad, llegaste hasta el final de la cancha, ¿verdad? No te detengas. No te detengas. Y aunque la verdad es que esta frase en el contexto de una prédica puede sonar muy de cajón, no te detengas, ¿verdad? O puede sonar muy de motivación, muy una prédica motivacional o estilo coaching. La verdad es que hoy tenemos que hablar de ello porque en el estudio de hoy lo veremos presente. En el estudio al que el Señor nos lleva a utilizar este título muy importante para nosotros tenerlo presente. No
te detengas. Hechos capítulo 22, vamos a leer del versículo 10. Sí, pero vamos a leer desde el 10 al 16. Yo sé que la prédica pasada fue hasta el 10. Capítulo 22. Ya, ok. Hechos capítulo 22. Para entrar como en el contexto completo, vamos a utilizar el 10 y vamos a leer hasta el 16. ¿Listo? Acompáñenme por favor en la oración. Dice, se me perdió el 10, aquí. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Para recordar, es Pablo, ¿no? Es Pablo quien está orando, hablando con el Señor. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que tienes, todo lo que se te ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano, entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo ¿a quién? A todos los hombres que has visto y oído. A todos los hombres que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. El título de la prédica, no te detengas, sugiere que estamos en un camino, ¿verdad? Que estamos en un camino o una carrera. El no te detengas es que estás avanzando por un camino o por una carrera, lo sugiere por lo menos el título de la prédica. Y nosotros precisamente estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Estamos en el camino del Señor, estamos en una carrera constante hacia la eternidad. Pablo, el mismo apóstol Pablo en otra ocasión dice, yo no haberlo alcanzado todo, pero prosigo a la meta, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento. Y esto en un contexto que ojalá un día esto yo sé que lo vamos a estudiar. ¿Por qué Pablo utilizó esta figura de atletismo? Bueno, estaba en Atenas, estaba en Grecia, y ellos entendían claramente de qué se trataba los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que vienen de allá. Pablo dice, estoy corriendo la carrera, estoy allá buscando el premio. Entonces, el no te detengas, el título nos ubica como que estoy en un camino, como que estoy en una carrera, y no, el Señor nos dice, no nos podemos detener, no debemos detenernos. Y es que precisamente no es simplemente iniciar la carrera, ¿verdad? No es simplemente iniciar el camino. Porque en ese trayecto desde el inicio hasta la meta es donde suceden cosas, circunstancias, situaciones, donde nos vemos motivados o instados a dejar la carrera, a echar un lado, a cambiar de carrera, a devolvernos, a tirarnos, a descansar, a decir no más. Surgen muchísimas situaciones, novedades, y es precisamente allí en el camino, es precisamente allí en la carrera donde surgen también muchísimas preguntas, ¿verdad? Hoy quiero que analicemos 3 preguntas, 3 cuestionamientos que ocurren en medio de la carrera y que a Pablo le ocurrieron. Una de esas preguntas la encontramos en el versículo 10, por eso quería tomar el versículo 10. Dice, y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas.
El contexto está, recuerden que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, estuvo haciendo un tema de purificación, rito judío, y estando allí en el templo, los demás judíos lo acusaron, lo señalaron, se formó el bololó, como decimos aquí en Barranquilla, ¿verdad? Se formó el desorden, habían otros judíos que habían llegado a Jerusalén, lo identificaron como el que estaba predicando por allá, por aquí, haciendo cosas, entre comillas, incorrectas. Lo cogieron, lo sacaron, lo golpearon, lo iban a matar, acuérdense. Y entonces le tocó intervenir a los soldados romanos para sacarlo, para que no lo mataran. Y se lo llevaron, como dijéramos aquí, a la URI, ¿verdad? Se lo llevaron allá al CAI, a la UPJ. Estaban de camino a llevarse a Pablo. Y Pablo allá todo golpeado, con la cara desfigurada, seguro sangrando, adolorido, quién sabe qué le había pasado en las costillas, pidió por favor que le dieran la palabra a los romanos para dirigirse a su gente, a su pueblo. El soldado le da la oportunidad de hacerlo y él empieza a hablar, a defenderse, entre comillas, con los hermanos, pero la verdad es que aprovecha el momento para testificar, para dar su testimonio, que fue lo que escuchamos el domingo pasado, parte de ese primer testimonio. Entonces se encuentra aquí Pablo continuando con el testimonio, y lo que estamos leyendo es que él le está contando a los hermanos, a los judíos, a quienes lo han visto, a quienes lo conocen además, porque identifican que ese Pablo era el que correteaba a los cristianos antes, ¿verdad? Entonces Pablo le está contando el testimonio y caemos aquí en el versículo 10, donde le está diciendo, mira, tuve un encuentro con el Señor, tuve un momento con Dios, Dios se me reveló a mi vida. Y después de que me habló, después de que me dijo, mira, quiero que ahora estés en mis caminos, tú eras quien me estabas persiguiendo, pero quiero que hagas la obra de esta forma porque lo estabas haciendo incorrecto. Entonces Pablo estaba en el camino, pero estaba con un pensamiento errado, con un conocimiento equívoco. Entonces el Señor lo ajusta, ¿verdad? Le dice, no, yo sé que lo estabas haciendo en mi nombre, pero lo estabas haciendo mal. Quiero que lo hagas así, así, así. En ese momento, estando en el camino del Señor, el apóstol Pablo le surge una pregunta, una incógnita. ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Lo que leímos en el versículo 10. Yo le dije, Señor, o en otra versión dice, ¿qué debo hacer, Señor? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Y cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Estoy seguro completamente que en nuestro caminar con Dios, esta pregunta nos la hemos hecho un montón de veces. ¿Qué debo hacer? Se lo hemos preguntado al Señor, ¿qué debo hacer y ahora qué pasa? Y no solamente bajo la circunstancia del ministerio, de la iglesia o con Dios, en muchas circunstancias, en la casa, con mi familia, en el trabajo, ¿verdad? Con mi esposo, con mis hijos, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Por supuesto que Pablo le pregunta al Señor, o realiza aquí la pregunta, el cuestionamiento, bajo un contexto de ministerio, ¿sí o no? Porque el Señor le dice, bueno, mira, ahora no sigas haciendo esto, sino que lo estabas haciendo mal. Entonces le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Y aunque no sea familiar el cuestionamiento o la pregunta que Pablo está haciendo, porque muchas veces la hemos hecho nosotros, y aunque la enseñanza que nos muestra aquí las Escrituras es que Pablo le está preguntando al Señor, ¿qué debo hacer ahora para seguir sirviéndote, para seguir haciendo tu obra? La verdad es que podemos extraer un principio bíblico, quiero que estén atentos a esto, podemos sacar un principio bíblico para aplicarlo a nuestra vida. Una acción allí que el apóstol Pablo nos enseña, la cual tú y yo debemos tener claro, debemos de tener presente, aprender de esto y aplicarla a nuestras vidas. Y lo que extraemos allí para empezar a aprender y atesorar en nuestra vida,
parece tan sencillo, pero es tan importante. Es preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer? Tenemos un montón de situaciones, un montón de circunstancias y simplemente actuamos, no le preguntamos al Señor. Y el apóstol Pablo, seguramente con mucho conocimiento, seguramente con muchas cosas, le preguntó al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Ahora, de pronto usted me puede decir, pero es que yo lo he hecho. Sí, es verdad, lo hemos hecho. Porque a veces las preguntas, ¿qué debo hacer? Las hacemos como al aire, ¿y ahora qué hago? Pero no le estamos diciendo al Señor. Estamos nosotros haciendo un raciocinio personal. Sí, pensando cuál es lo que me conviene. No le estamos preguntando a Dios. Dice, ¿qué debo hacer, ¿y ahora qué hago? Pero lo que el apóstol Pablo y lo que las escrituras nos enseñan hoy acá, nos empiezan a enseñar es que el apóstol se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? La diferencia, ahora usted me dice, no, pero es que yo sí, de pronto yo a veces me pregunto, pero yo también le digo al Señor, ¿la diferencia dónde está? La diferencia está en que nosotros le preguntamos sí al Señor, ¿qué debo hacer? Pero ¿sabe cuándo? Ya después de que le hemos preguntado a todo el mundo. Ya después de que hemos tomado incluso hasta malas decisiones. Ya después de que le hemos dado vuelta a la cosa. Es más, ya hasta cuando tenemos una decisión tomada. No, ese es el error. Tenemos que aprender de Pablo, y lo que nos enseñan las escrituras es que Pablo, lo primero que hizo, no le consultó ni siquiera a Ananías, porque ahí ahorita menciona que se encontró con Ananías, un gran hombre, ¿verdad? Ni siquiera quienes iban con él, sus consejeros, sus ayudantes. No se preguntó para sí en su racionamiento porque era un hombre muy inteligente, sino que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer ahora? No fue en lo último del recorrido que se dirigió a Dios. Fue lo primero que hizo Dios. Entonces, dos cosas para aprender aquí en este primer pedazo, ya iniciando. Número uno, ante estas situaciones, nos hacemos preguntas, pero tenemos que hacérselas al Señor, preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer? Que sea nuestra primera opción, que sea nuestro primer arranque de decisiones. Tomar decisiones son difíciles, a veces, ¿verdad? Complicadas. Pero sean fáciles o sean difíciles, sean complicadas, tenemos que acercarnos primeramente a Dios. Ahora, ¿sabe qué va a pasar cuando hacemos esto? ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros interiorizamos esta verdad, este principio bíblico de que yo tengo que pedirle dirección a Dios y que debe ser lo primero que debo hacer? ¿Sabe qué va a pasar cuando hacemos esto? Lo encontramos ahí mismo en el versículo 10. Acompáñenme. Porque les pregunto, sí, ahí en el versículo 10. Pablo hace la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué pasa después? Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es la certeza de que cuando yo tomo la decisión, la determinación y estoy seguro en lo que debo hacer, que es pedirle primeramente a Dios, lo más bueno de esto es que Dios va a responder. Es que Dios nos va a mostrar el camino. Es que Dios va a tener en cuenta que lo tuvimos a Él de primera opción y nos va a ayudar a tomar una decisión. Sí, seguramente nos hemos equivocado un montón de veces. Y seguramente, quizá más adelante nos vamos a volver a equivocar. Pero hoy tenemos que aprender que en este camino, en esta carrera, vamos a encontrar un momento, en una situación en que va a venir esta pregunta. Pero hoy estamos aprendiendo que la pregunta primera tenemos que dirigírsela a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer?
Señor, ¿qué hago? Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, estando en esta carrera. Porque muchos podrían pensar, o muchos de nosotros pensamos, oye, pero si estoy caminando, si estoy en los caminos del Señor, si estoy andando con Él, ¿verdad? Las cosas deberían de fluir así. No, a veces hay decisiones, toma de decisiones. A veces necesitamos analizar cosas. En el ministerio necesitamos tomar decisiones. En nuestra vida personal, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida emocional, en nuestra vida laboral, necesitamos tomar decisiones. ¿Qué haré, Señor? Es lo primero que tenemos que hacer. Preguntarle a Dios. Bueno, en la vigilia que tuvimos el viernes, estuvimos estudiando en los Proverbios. Había un versículo, los que fueron a la vigilia recuerdan, que decía que en la multitud de consejos, algo así parafraseando, que era bueno pedir consejo de muchos, ¿verdad? Y que en la multitud de consejos el plan salía bien o el plan se daba. Y analizaba un poquito que, contrario a lo que el mundo normalmente dice o lo que nosotros en algún momento hemos dicho, hombre, quédate callado porque después eso no se te da. Las escrituras nos enseñan que, por el contrario, si tenemos un plan, una idea, debemos de preguntar el consejo de otras personas. Pero hacíamos la aclaración de que no a todo el mundo, sino a qué tipo de personas. El engrane aquí está en que primero Dios, ¿verdad? Primero el consejo de Dios, primero la dirección de Dios. Y luego podemos preguntarle a otras personas qué hacer. Luego podemos pedir el consejo a algunas personas, ¿verdad? De lo que tenemos pensado hacer. Muy bien, entonces ahí continuamos en la carrera, continuamos en el camino. Y bajo el título de la enseñanza les recuerdo que es no te detengas. Decíamos que se nos presentan circunstancias, preguntas, cosas. Y una segunda pregunta, un segundo cuestionamiento. Podemos decir que lo encontramos en el versículo 16, por favor. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 16, ¿lo tenemos? Dice la Biblia. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero es necesario que leamos los versículos antes. Desde cuando se encuentra con Ananías en el versículo 12, dice, bueno, desde el 11 vamos a leerlo. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Esto ocurre en Damasco, ¿ok? Allí se encontró con Ananías, un hombre piadoso, ojo las características, piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio, ¿quiénes? Los judíos, no cualquiera, ¿verdad? Los judíos que vivían allí. Vino a mí, Ananías, y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, mire lo que hizo Ananías por él, oró por él, dice, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que, ¿qué? Para que veas, para que recobres la vista. Al justo, para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora sí caemos en el versículo 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías, un hombre que dice la Biblia, piadoso de la ley, un judío de buen testimonio entre los judíos, es quien ora por Pablo. O sea, un judío de testimonio entre los judíos que lo estaban acusando, que lo estaban señalando, que lo estaban allí. Él dice, mira, le está contando el testimonio, yo me encontré con Ananías, ustedes conocen a Ananías. Y si no los conocen, pues le digo, es un judío temeroso, piadoso de la ley, de buen testimonio, pueden averiguarlo. Él fue a quien Dios usó para decirme estas palabras.
¿verdad? Él le está diciendo, mira, es que el ministerio que Dios me dio, no es que yo me lo inventé, es que Dios usó a alguien en mi proceso de que me encontré con Dios, de que Dios me habló, luego me habló a través de Ananías y me dio una palabra de aliento y me dio una palabra de ánimo de parte del Señor, de continuar, de avanzar, de no desmayar, de no quedarme quieto, sino de avanzar en el camino. Y le dice algo especial, y esto es cuando ya empieza a tirarle allí muy sutilmente, hablándole acerca del ministerio, en el versículo 15, porque Ananías le dice, Dios le dice a Pablo a través de Ananías, porque tú serás testigo suyo, ¿a quiénes? A todos los hombres. O sea, el Señor usó a Ananías para decirle a Pablo, mira, tu ministerio no es dentro de los judíos solamente. No es solo para los hermanos en Jerusalén, es para todos los hombres. ¿Verdad? Eso le estaba recordando el apóstol Pablo a la gente que lo estaba acusando, diciéndoles que el ministerio vino de esta forma y mi encuentro con Dios. Ahora, lo que es interesante adicional aquí, no es solo la palabra en sí, ¿verdad? Porque la palabra que Dios le da a Pablo a través de Ananías es impresionante acerca de su ministerio, acerca de la obra para quien va dirigida. Pero no solamente es la palabra, sino lo que le dice a Ananías en el versículo 16. Porque después de que le da toda la palabra, viene una confrontación y dice, ¿y ahora? ¿Por qué te detienes? Y esta es la segunda pregunta que yo traigo en la enseñanza en la mañana de hoy, en nuestro camino, que nos encontramos con esta pregunta o con este cuestionamiento. ¿Por qué te detienes? A veces no las hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Como que, dicha de otra forma, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy apagado? ¿Por qué no estoy sirviéndole? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué estoy lejos de Dios? ¿Por qué he abandonado a Dios? O de pronto alguien que Dios usa nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te veo apagado? ¿Por qué te veo así de esa forma? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te has detenido en el camino? Porque nos pasa, hermanos. Nosotros no podemos engañar a Dios y la idea aquí no es engañar, aquí creernos más que nadie. Nos ha pasado en el camino con el Señor a todos, a mí también. Hemos tenido un stop. Nos hemos quedado en una parte de la carrera. No, ya nos quedamos ahí por cualquier circunstancia o por un montón de circunstancias, de situaciones. Algunos dirán que tienen validez la razón por la que te paraste, otros dirán no. Lo que sea, lo importante y lo grave es que nos hemos detenido. Y este cuestionamiento viene a nuestras vidas, esta pregunta viene a nuestras vidas. ¿Por qué te detienes? Entonces fíjate en algo. El apóstol Pablo, y ojo con esto, el apóstol Pablo ya había tenido un encuentro con el Señor, ¿sí o no? Porque él está diciendo, me encontré con Dios, Dios se me reveló, Dios me habló. Ya él había tenido una experiencia con Dios. Pero ¿sabe? Una de las cosas que yo aprendo aquí es que no basta con tener un encuentro con el Señor. No basta con tener una experiencia con Dios. Qué lindo fue ese momento, qué especial, cómo Dios me quebrantó. Sentí a Dios en ese momento, sentí que Dios me habló, sentí que Dios me tocó. Sí, está bien. Y Dios usa eso. Pero no basta con eso. No basta con eso. Es necesario que tú y yo, después de que ocurra eso, tomemos decisiones. Porque les digo, por experiencia propia, ¿sabe cuántas personas han tenido un encuentro con Dios? ¿Sabe cuántas personas Dios les ha hablado? ¿Sabe cuántas personas Dios los ha tocado, les ha dado promesa? Y hasta ahí llegaron. Un montón, hermanos. Un montón. Han tenido
una cercanía con Dios, le han conocido, pero hasta ahí han llegado. Su carrera hasta ahí llegó. Porque es necesario que tú y yo, después de esto, sigamos, tomemos decisiones. Después de que Dios nos ha hablado, es necesario que sigamos avanzando. Es necesario tomar decisiones ahora que Dios me habló, ahora que Dios me mostró, ahora que Dios tuvo un encuentro conmigo o que yo me encontré con Él. Ahí no acaba la cosa. Es una carrera, decía Pablo, yo no he alcanzado todavía la meta, prosigo adelante. Una carrera. Y entonces, Ananías, guiado por el Señor, lo confronta, como seguramente Dios nos puede estar confrontando hoy, con la misma pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detuviste? Y Ananías aprovecha el momento para, podríamos decir, evangelizar un poco más al apóstol Pablo, porque le dice: levántate y ¿qué? Y bautízate y lava tus pecados. Entonces, fíjate, en el caso de Pablo, que Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Lo confronta, lo está motivando a la siguiente acción que Pablo tenía que tomar, que era levantarse, sacudirse del estado donde estaba en shock. Porque recuerden que cuando se encontró con el Señor, él quedó ahí como que petrificado. Por cierto, había perdido la vista, ¿verdad? Pero estaba ahí. Incluso en momentos anteriores, el mismo Pablo dijo que le estaba preguntando al Señor: ¿qué hago? No sabía qué hacer. Entonces ahora el Señor está diciendo por medio de Ananías: mira, sacúdete, levántate, no te puedes quedar ahí. Y acto seguido no solamente le dice: levántate, sino bautízate. Por eso digo, puntualmente para Pablo era eso. Pero otra vez, lo que sacamos el principio bíblico es que seguramente, como ya lo dije, muchas veces nos hacemos la pregunta, o nos preguntan a nosotros, o nosotros mismos nos preguntamos: ¿por qué me he detenido? ¿Por qué me detuve? Y no sé cuál sea la circunstancia de nosotros hoy particular. El Señor quiere que nosotros nos levantemos, nos sacudamos. Bautizarte, bueno, no sé de pronto si el Señor le está diciendo que es tiempo de bautizarte, ¿verdad? Creo que aquí todos nos hemos bautizado. Pero de pronto los que están allá viendo el mensaje, o los que lo van a ver, seguramente Dios también les está hablando. Pero aquí uno de los principios, la parte del principio bíblico es: yo he tenido un encuentro con Dios, ya me he encontrado con Él, Dios me ha hablado, pero no es suficiente. Yo tengo que avanzar, yo tengo que continuar, tengo que sacudirme si siento que me he quedado quieto, tengo que moverme. No puedo dejarle espacio a Satanás. Y hay algo que les dice a continuación Ananías, que sí es un ejercicio de todos los días. Y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, la idea, la figura del bautismo, ¿verdad? Era que en ese entonces era un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Que era, digamos, una idea diferente o un significado diferente el bautismo. El bautismo de arrepentimiento. Entonces, se iban como un acto de arrepentimiento donde lavaban sus pecados. Por eso él le dice: ve, bautízate y lava tus pecados. ¿Sí? Pero hoy tú y yo sabemos que nuestros pecados no los podemos lavar. El bautismo no va a lavar nuestros pecados, ¿verdad? Ya el bautismo es un acto de confesión, de obediencia, de que hemos nacido de nuevo, de que el Señor está con nosotros. Y quien va a lavar nuestros pecados es el Señor cuando se lo pidamos a Él, porque Él pagó ya por nuestros pecados. No es un acto físico lo que tenemos que hacer hoy en día, sino pedirle al Señor que lave nuestros pecados. Pero hermanos, estoy convencido y seguro que lo que Dios nos quiere o nos está enseñando es que no podemos quedarnos quietos,
es que tenemos que avanzar y que hagamos lo que tengamos que hacer. En el caso de Pablo, era bautizarse y lavar sus pecados porque había cometido pecados. En el caso nuestro, tuyo, no sé cuál sea, pero el llamado es el mismo. No te quedes quieto. Es necesario que continúes, que avances. Sí, ya tuviste un encuentro con Dios, pero todavía tienes cosas que dejar. Todavía tienes cosas que quitar de tu vida. Todavía necesitas descargarte de cosas que no te dejan avanzar. Todavía necesitas decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quita esto de mi vida porque esto no me está ayudando para nada. Quita este pecado que tengo ahí todavía. Es necesario que lo hagamos si queremos seguir avanzando en los caminos del Señor. Muy bien, pero entonces, lo bueno es que el apóstol Pablo escucha lo que Dios le dice. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Versículo 17, de una. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor, y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo, dando mi aprobación. Bueno, me pasé. Pero el tema es que después de que Ananías le dice esto, él no se queda quieto, él actúa, ¿verdad? El tema es que él se mueve enseguida. Ahora, hemos experimentado alguna cosa con Dios. Dios nos ha hablado, ¿verdad? Le hemos preguntado a Dios, ¿qué hago? Le hemos preguntado a Dios, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Le hemos preguntado al Señor, ¿por qué? De pronto le hemos preguntado, ¿por qué te detienes? Y la pregunta, después de que hemos tenido encuentro con Dios, el momento después de que hemos hablado con Dios y que Dios nos ha tocado, que Dios nos ha ministrado, listo, estamos activos. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué viene? Miren el versículo 17 y 18 que leía yo. Dice, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Cuando el apóstol Pablo tomó la decisión de sacudirse, de hacer lo que tenía que hacer, de avanzar, y la pregunta que de pronto le surgía al apóstol Pablo, ¿y ahora qué pasa? Lo que pasa es que ahora el Señor, ya de que nosotros le obedezcamos y sigamos avanzando, Él nos va a dar más detalles de lo que tenemos que hacer. Él nos va a ir mostrando en el camino qué cosas tengo que hacer, qué decisiones debo de tomar, por dónde debo agarrar ahora. El Señor, ahora, Él ya había tenido un encuentro con Dios, después Dios le habló a través de Ananías, y ahora Él ya poniéndose en marcha en el plan de Dios, Dios le estaba mostrando, Dios le estaba hablando, por eso le dice, apresúrate, sal pronto de Jerusalén, mira esto, mira aquello. ¿Qué viene ahora después de que he hecho lo correcto? ¿Qué viene ahora después de que he obedecido al Señor? Tranquilo que si estamos en los caminos del Señor, si estamos corriendo la carrera, si estamos allí pidiendo dirección a Dios, Él mismo nos va a mostrar qué vamos a hacer, qué debemos de hacer, qué decisiones debo de tomar. Estando en el camino del Señor, Él nos irá guiando. Él no nos va a abandonar. Él no te va a abandonar. Él nos va a ir guiando paso a paso. Nos irá dando detalles de lo que tenemos que hacer. Amén. Estamos en el camino del Señor. Estamos en la carrera del Señor. Cuando nosotros empezamos a obedecerle y hacer lo que tenemos que hacer, tú y yo debemos de estar tranquilos porque Él no nos va a dejar.
Él no nos va a abandonar. Quizás nos vamos a sentir en algún momento que estamos caminando a tientas, que estamos caminando que no vemos. Pero tranquilo, Dios está con nosotros. Y a manera de conclusión me encanta la forma en que el apóstol Pablo, porque lo que ocurre después de esto, después del versículo 21, mire lo que él dice. Recuerden que él está hablándole a la gente, está narrando su testimonio. Y lo último que le dice a la gente, dice 21, pero él me dijo, o sea, Pablo le está diciendo a la gente, Dios me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y aquí le da la última punzada a los judíos. Ya le estaba diciendo con anticipación, mira, mi ministerio, Dios me habló así, así, así. En mi ministerio, Ananías, Dios usó a Ananías para hablarme de que iba a ir a todos los hombres a llevar la palabra. Ya le estaba abonando el terreno para dar la última estocada, que es esta en la 21, cuando dice, pero es que mira, es que el Señor me ha llamado a mí, yo que soy judío, a llevar el evangelio a los gentiles. ¡Wow! Y mira lo que pasa en el versículo 22. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. O sea, se volvieron locos cuando escucharon que el apóstol Pablo le dijo que él tenía que ir a predicar a los gentiles de ese Cristo, de ese Dios viviente. La gente se volvió loca, no aceptaba el mensaje, no aceptaban el testimonio. Y hermanos, en nuestro camino, en nuestra carrera, nosotros cuando vamos a testificar o nosotros cuando vamos a compartir del Señor, cuando nosotros vamos a hablar de su verdad, cuando vamos a hablar del Evangelio, muchos se van a incomodar. A muchos no les va a gustar. Muchos seguramente van a hablar, nos van a señalar, se van a burlar. Muchos van a hacer cualquier cosa porque no están de acuerdo, porque les incomoda lo que están escuchando de parte del Señor. Incluso cuando de pronto nosotros compartimos un testimonio, muchos no van a creer que es cierto. Cualquier cosa se pueden inventar. O cualquier cosa pueden decir, no, es que el médico se equivocó en el primer dictamen. No, es que lo que sea, para quitar la gloria de Dios, para no creer en el mensaje. Pero tú y yo, ¿sabes qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué dice el título de la enseñanza hoy? No te detengas. Tú y yo no debemos detenernos en esta carrera, porque en esta carrera no solamente es avanzar para el beneficio mío, sí, nosotros estamos corriendo y tenemos que hacerle frente a las situaciones y vamos a saltar los obstáculos y vamos a saltar las novedades que nos pasan y el problema y la situación. Dios que está con nosotros, vamos a tener un encuentro, pero no va a ser suficiente. Seguimos. Si hoy tuvimos un encuentro con Dios, ¿por qué quedarnos con ese encuentro? Mañana Dios puede volver a hablarnos. El próximo domingo Dios puede volver a hablarnos, a tocarnos. Y eso nos va a dar fuerzas, ánimo de parte del Señor para seguir avanzando. Pero no solamente va a ser un beneficio personal, sino que en esta carrera, en este camino, también vamos a tener un momento en que vamos a testificar a otros. Vamos a hablar a otros. Y las situaciones que nos puedan pasar, buenas o malas, Dios la va a permitir, pero tú y yo debemos de tener claro que no debemos detenernos. No debemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando. Eso es lo que hoy Dios nos está mostrando a través de la vida de Pablo, que Pablo no se detuvo. Y estamos viendo solamente un pedazo de la vida de Pablo. En Hechos hemos visto varias cosas, pero a Pablo le pasaron un montón de cosas más, que claramente esta prédica a mí de pronto no me queda tan bien como a Pablo. Pablo sí puede predicar, dar esta prédica, este título, con todas las credenciales. Pablo puede decirnos, no te detengas.
Porque Pablo no lo hizo, nunca lo hizo. ¿Verdad? Vamos a colocarnos de pie, por favor, en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Quiero que le demos gracias al Señor por su palabra y al final quiero orar por ustedes. Pero en esta hora solamente dale gracias, Padre, por tu palabra, porque hoy has hablado una vez más a nuestras vidas. Dale gracias y pídele a Dios que lo que has escuchado en esta mañana de parte de Él pueda en tu vida producir los frutos que en esta mañana su palabra produzca en nosotros cambios, transformaciones, las que cada uno de nosotros necesita. Que en esta mañana tu palabra continúe haciendo la obra, no solamente ahora que la escuchamos, sino que la podamos ya interiorizar en nuestra vida, hacerla propia, hacerla nuestra y aplicarla. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta enseñanza no es una enseñanza de dintel, que cuando pasemos la puerta se nos olvide, sino que sea una enseñanza de corazón, una enseñanza que marque, que selle nuestras vidas y que nos acordemos de ella cada día. Cuando nos levantemos para iniciar nuestro día, podamos recordar que estamos en una carrera y que tú estás con nosotros y que no nos vamos a detener porque tú vas allí con nosotros. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor.